Imagina que estás esperando el resultado de una prueba médica. Todavía no sabes nada, y sin embargo ya sientes el pecho apretado, la mente dando vueltas, la sensación de alerta constante, como si el cuerpo se hubiera adelantado a una noticia que ni siquiera existe todavía. Ahora imagina otra escena, casi en paralelo, mucho menos grave en apariencia. Has mandado un mensaje importante y llevas media hora mirando el teléfono. No ha llegado respuesta. Y notas exactamente lo mismo, el mismo nudo en el estómago, la misma vigilancia, la misma sensación de que algo va mal, aunque no tengas ningún motivo concreto para pensarlo. Y una tercera, más pequeña todavía. Estás en una reunión de trabajo y tu jefe dice «hablamos luego», con una cara que no sabes leer. El resto del día se te va pensando en esa frase, dándole vueltas a un tono de voz que quizás ni siquiera significaba nada. Tres situaciones completamente distintas en gravedad real. Una puede cambiarte la vida. Las otras dos probablemente ni las recordarás la semana que viene. Y aún así, tu cuerpo las procesa de una forma casi idéntica. El mismo tipo de tensión, la misma dificultad para concentrarte en otra cosa, la misma sensación de tener el cuerpo a medio camino entre estar aquí y estar pendiente de otra parte. Y aquí está lo curioso, lo que de verdad no encaja a primera vista. En muchos casos, cuando por fin llega la respuesta, incluso si esa respuesta es mala, sientes algo parecido al alivio. No alegría, alivio. ¿Por qué tu cerebro prefiere una mala noticia antes que ninguna noticia? En este vídeo vamos a desmontar ese mecanismo pieza por pieza, y vamos a hacerlo en orden, porque cada pieza explica algo que la anterior deja sin resolver. Vamos a ver qué hace exactamente tu amígdala cuando no sabe a qué atenerse, y por qué está diseñada para exagerar. Vamos a bajar un nivel más y entender por qué tu cerebro no percibe el mundo de forma pasiva, sino que lo predice constantemente, y qué pasa cuando esa predicción falla. Vamos a usar ese mismo mecanismo para explicar por qué preferimos un mal resultado a ningún resultado. Y después vamos a llegar a una contradicción que probablemente no te habías planteado nunca en estos términos. Si de verdad tememos tanto la incertidumbre, ¿por qué hay tanta gente que paga por meterse en una sala oscura a pasar miedo, o que dedica horas a un misterio del que no conoce el final? También vamos a hablar de por qué esto te afecta más a ti que a otras personas que conoces, de un mecanismo muy concreto, la rumiación, que empeora las cosas en vez de arreglarlas, y de qué puedes hacer realmente cuando la incertidumbre se vuelve demasiado difícil de sostener. Al final de este vídeo vas a entender no solo por qué te pasa esto, sino qué hacer con ello. Vamos a empezar por lo más simple, el patrón que se repite en toda tu vida sin que lo hayas notado nunca como patrón. No es solo el resultado médico, es el mensaje que no llega, es la revisión salarial de la que nadie te dice nada, semana tras semana, mientras sigues yendo a trabajar como si no pasara nada. Es el ascenso que llevas meses esperando, que no se confirma ni se descarta, que simplemente sigue en el aire cada vez que alguien menciona el tema de pasada. Es el jefe que un día está de buen humor y al siguiente entra en la oficina sin saludar, y tú te pasas la mañana repasando mentalmente qué has podido hacer mal. Es la relación que entra en una pausa que nadie ha explicado, ni una ruptura clara que puedas llorar y superar, ni una continuidad clara que puedas dar por segura, solo silencio, y tú intentando leer significado en cada mensaje más corto de lo normal. Es también, si lo piensas, el vuelo con retraso del que todavía no han dado ninguna explicación en el panel de salidas, y toda la sala de espera mirando la misma pantalla como si mirarla más fijamente fuera a cambiar algo. Es el correo que has mandado a un cliente importante y que lleva 2 días sin respuesta, mientras tú revisas la bandeja de entrada cada pocos minutos por si acaso. Y es, para cualquiera que tenga hijos, esa media hora en la que el adolescente que iba a volver a las 10 no ha llegado, no contesta, y el silencio del pasillo empieza a pesar más que cualquier ruido. Cada uno de estos casos es distinto en contenido, en edad, en contexto. Todos son idénticos en estructura. Fíjate en el patrón que atraviesa todos estos ejemplos, porque es el mismo en todos. En cada uno de ellos, el peligro real puede ser pequeño, o directamente inexistente. Puede que el mensaje no haya llegado porque a la otra persona se le ha muerto la batería del móvil en mitad de una tarde ocupada. Puede que la revisión salarial tarde simplemente porque el Departamento de Recursos Humanos va con retraso en todo, no solo en tu caso. Puede que tu pareja esté simplemente cansada esa semana, sin que tenga nada que ver contigo. Puede, sencillamente, que no esté pasando nada.
pero tu cuerpo no reacciona al tamaño real del problema, porque no tiene forma de conocer el tamaño real del problema. Reacciona a la falta de información sobre el problema, y eso es una distinción importante, porque significa que la intensidad de tu ansiedad, en estos casos, no te está diciendo nada fiable sobre la gravedad real de la situación. Te está diciendo únicamente cuánta información te falta. Lo que dispara la alarma no es la amenaza en sí, es no poder anticiparla. Y una vez que empiezas a mirar el mundo con este filtro, es difícil no verlo por todas partes. La reunión que se ha convocado para hablar de un tema sin especificar cuál. El resultado de un examen que tarda más de lo habitual en publicarse. La ecografía en la que el especialista se queda un segundo más callado de lo esperado. Ninguno de estos momentos te dice por sí solo nada objetivamente malo, y aún así todos ellos son capaces de encender el mismo interruptor. Aquí entra un actor que ya conoces si sigues este canal. La amígdala, la estructura cerebral encargada de detectar amenazas. Según la investigación de Ledouche y Phelps, su trabajo es activarse ante señales de peligro potencial, y lo hace siguiendo un principio muy concreto. La amígdala es conservadora. Prefiere lanzar una falsa alarma antes que dejar pasar un peligro real. Piénsalo en términos de coste, porque así es exactamente como parece haberse configurado evolutivamente este sistema. Si tu amígdala se equivoca por exceso, si salta una alarma que no hacía falta, el coste es que pasas unos minutos de tensión innecesaria. Molesto, incómodo, pero perfectamente sobrevivible. Si tu amígdala se equivoca por defecto, si decide que algo no es peligroso cuando en realidad sí lo era, el coste puede ser mucho mayor, y en el entorno en el que este sistema se formó, ese coste podía ser la vida misma. Es la misma lógica que un detector de humo doméstico. Es preferible que salte 20 veces por culpa de una tostada quemada a que se quede callado la única vez que hay un incendio real. Un detector de humo perfectamente calibrado para no molestarte nunca en falso sería, paradójicamente, un detector de humo peor. Tu amígdala funciona con esa misma filosofía, llevada al extremo, porque durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, equivocarse por exceso de precaución casi nunca costaba la vida, y equivocarse por defecto sí podía costarla. Hay otro dato relevante sobre cómo trabaja este sistema, la velocidad. La amígdala recibe información sensorial por una vía muy rápida, casi en bruto, antes incluso de que la parte más racional de tu cerebro haya terminado de analizar la situación con detalle. Eso significa que, ante una señal ambigua, tu cuerpo puede empezar a reaccionar, pulso, tensión, atención estrecha, antes de que tú, de forma consciente, hayas decidido que hay algo de qué preocuparte. No es que primero pienses, esto es raro, y luego te pongas nervioso. Muchas veces es al revés. Primero notas la tensión en el cuerpo, y solo después tu mente empieza a buscar una explicación para justificarla. Por eso, cuando llevas un rato dándole vueltas a un mensaje sin respuesta, a menudo no sabrías decir con precisión en qué momento exacto empezaste a preocuparte. Simplemente, en algún punto ya lo estabas. Así que, evolutivamente, no compensa afinar demasiado, ni tampoco compensa ser lento. Compensa ser exagerado y compensa ser rápido. Miles de falsas alarmas, activadas casi al instante, a cambio de no perderte ni una sola amenaza real ni un solo segundo de margen de reacción. El problema, para nosotros hoy, es que la incertidumbre en sí misma puede funcionar como una de esas señales de peligro que activan el sistema. No hace falta que exista una amenaza concreta identificable. Basta con que tu cerebro no pueda predecir qué va a pasar a continuación. Tu amígdala no distingue bien entre no sé qué va a pasar y va a pasar algo malo. Para su lógica de supervivencia, ambas cosas se parecen lo suficiente como para tratarse igual, y las trata igual de rápido, aunque el peligro en cuestión sea literalmente un icono de mensaje sin leer. Piensa en lo que sabemos sobre nuestros antepasados cazadores-recolectores. Cuando escuchaban un crujido entre la maleza, no se detenían a analizar con calma si era el viento, un animal inofensivo o un depredador. El coste de pararse a pensarlo con calma si de verdad era un depredador podía ser letal. Así que el cuerpo reaccionaba primero. Tensión, tirón hacia la huida, tirón hacia la quietud absoluta, y la valoración razonada llegaba después, si es que llegaba a hacer falta. Ese mismo circuito, sin haber cambiado casi nada en decenas de miles de años, es el que se activa hoy cuando ves que alguien está escribiendo en una conversación y de repente deja de escribir.
Pero esto todavía no explica todo, porque la amígdala reacciona a señales de amenaza, y en muchos de los ejemplos que hemos visto, el mensaje sin responder, el jefe que cambia de humor, no hay ningún peligro físico real esperándote al otro lado. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está detectando tu cerebro cuando, objetivamente, no hay nada que detectar? Para responder a esto, tenemos que bajar un nivel más y hablar de cómo funciona tu cerebro en su tarea más básica. No reaccionar a las amenazas, sino simplemente percibir el mundo que te rodea, segundo a segundo, sin que tú seas consciente de ese proceso. Hay una explicación más profunda, que viene de un modelo muy influyente en la neurociencia actual, el llamado cerebro bayesiano o predictive coding, desarrollado por investigadores como Carl Friston y Andy Clark. La idea central es esta: tu cerebro no percibe el mundo de forma pasiva, como si fuera una cámara que simplemente graba lo que hay ahí fuera y te lo enseña. Todo el tiempo está generando predicciones sobre lo que va a pasar a continuación y comparándolas constantemente con lo que realmente ocurre. Lo que tú experimentas como percepción es, en gran medida, el resultado de esa comparación, no una grabación directa de la realidad. Puedes notar este mecanismo tú mismo con un ejemplo muy simple. Si bajas una escalera que conoces bien y hay un escalón más de los que tu cuerpo esperaba, tu pie lo nota antes de que tú seas consciente de nada. Hay un instante de desequilibrio, una pequeña sacudida en el estómago, un microsegundo de sobresalto, y no es porque ese escalón de más sea en sí mismo peligroso, es porque tu cerebro había predicho un suelo que no estaba ahí, y esa discrepancia, por mínima que sea, genera una respuesta de alerta inmediata, automática, anterior a cualquier pensamiento consciente. Otro ejemplo, todavía más cotidiano. Cuando tienes gripe y sientes escalofríos, o cuando te levantas mareado un segundo al ponerte de pie demasiado rápido, buena parte de esa sensación no es solo el cuerpo informando de un dato bruto. Es, en parte, el resultado de comparar cómo se supone que debería sentirse tu cuerpo con cómo se siente en realidad. Cuando esa comparación no cuadra, lo notas como una sensación desagradable, incluso antes de saber qué es exactamente lo que falla. Ahora coge ese mismo principio y aplícalo a algo mucho más complejo que un escalón o un mareo, a una conversación, a una relación, a tu entorno de trabajo. Tu cerebro también construye, con el tiempo, un modelo de cómo se van a comportar las personas importantes en tu vida, cómo suele reaccionar tu pareja, qué tono suele usar tu jefe, cómo de rápido suele responder un amigo cercano, y compara constantemente ese modelo con lo que observa en tiempo real. Mientras esas predicciones se cumplen, ni siquiera lo notas. Es un proceso silencioso, de fondo, que solo se hace visible cuando falla. Y cuando esa comparación falla una y otra vez, cuando la persona que siempre responde rápido deja de hacerlo, cuando el jefe que siempre saluda deja de saludar, se genera lo que en este modelo se llama un error de predicción sostenido. No es un error puntual, como el del escalón, que se resuelve en un instante. Es un error que se mantiene en el tiempo, sin resolverse. Y un error de predicción sostenido es, para tu cerebro, una señal de que su modelo del mundo ya no es fiable. Eso en sí mismo ya es motivo de alarma, y aquí está la clave de todo el mecanismo. No porque haya un peligro concreto identificado en ese momento, sino porque el sistema que usas constantemente para anticipar lo que va a pasar ha dejado de funcionar bien. Es como conducir de noche por una carretera que conoces de memoria y que de repente falle el GPS. No es que la carretera se haya vuelto peligrosa de un día para otro, es que de repente ya no tienes forma de verificar que sigue siendo la misma carretera segura que recordabas, y esa sola incertidumbre, sin ningún cambio real en el camino, ya es suficiente para ponerte en alerta. Esto conecta directamente con lo que veíamos antes sobre la amígdala. La amígdala aporta la velocidad y la intensidad de la reacción. El cerebro predictivo aporta el motivo concreto por el que, incluso sin un peligro identificable, sigue habiendo algo que reaccionar. Son dos piezas del mismo mecanismo, no dos explicaciones que compitan entre sí. Piensa también en lo que pasa cuando anticipas cómo va a reaccionar alguien importante para ti ante una noticia que tienes que darle. Antes incluso de decir la primera palabra, tu cerebro ya ha ensayado varias versiones de esa conversación. ¿Cómo podría fruncir el ceño? ¿Qué podría responder? ¿En qué momento podría interrumpirte? Todo ese ensayo es, literalmente, tu sistema predictivo generando modelos por adelantado, para no llegar a ciegas al momento real. El problema aparece cuando no tienes ni siquiera con quién ensayar esa conversación,
porque la otra persona lleva días sin dar señales de por dónde va a salir. Ahí el modelo se queda a medias, sin terminar de construirse. Y esa sensación de guión incompleto es, en el fondo, otra forma más de la misma incertidumbre de la que llevamos hablando todo el vídeo. Este mecanismo ayuda a entender directamente la paradoja con la que empezaba el vídeo. ¿Por qué preferimos una mala noticia a ninguna noticia? Hay un experimento clásico en economía del comportamiento, planteado por Daniel Ellsberg en 1961, que ilustra esto con mucha claridad. La versión original funciona así. Le das a elegir a alguien entre dos urnas. En la primera urna sabe exactamente cuántas bolas rojas y cuántas negras hay, pongamos 50 y 50. En la segunda urna no tiene ninguna información sobre la proporción. Podría ser 90 a 10, podría ser justo al revés, no hay forma de saberlo de antemano. Lo llamativo es esto. Aunque en términos puramente matemáticos, la probabilidad de acertar puede ser exactamente la misma apostando a cualquiera de las dos urnas, la inmensa mayoría de la gente elige apostar por la urna conocida. Y no lo hace porque haya calculado que tiene más posibilidades reales de ganar ahí. Lo hace porque sencillamente no soporta la idea de apostar sobre algo que ni siquiera puede estimar. Piensa en una versión mucho más cotidiana de lo mismo. Imagina que te ofrecen dos oportunidades laborales. La primera es un puesto con un sueldo modesto, pero con condiciones completamente claras: horario, funciones, evolución salarial documentada. La segunda promete, en teoría, muchísimo más proyección, más ingresos a medio plazo, pero nadie te puede confirmar nada con seguridad, ni el horario real, ni si el proyecto seguirá existiendo en un año. La mayoría de las personas, incluso sospechando que la segunda opción podría ser objetivamente mejor, acaban eligiendo la primera. Preferimos un resultado que podemos calcular con precisión a una oportunidad que no podemos evaluar del todo, aunque esa oportunidad sea sobre el papel más prometedora. El mismo patrón aparece en decisiones de salud. Ante dos tratamientos, uno con resultados modestos pero bien documentados y otro potencialmente más eficaz pero del que apenas hay información fiable, la mayoría tiende a inclinarse por el primero, incluso cuando un profesional le confirma que el segundo tiene, en teoría, mejores probabilidades. La falta de certeza pesa, en la decisión final, casi tanto como el resultado esperado, y a veces más. Es decir, no es solo el mal resultado lo que tememos, es no saber a qué atenernos. La incertidumbre en la información misma, no saber ni siquiera cómo de probable es cada desenlace, resulta más difícil de tolerar que un resultado negativo, pero perfectamente definido. Y esto conecta directamente con lo que acabamos de ver. Cuando no tienes datos para hacer una predicción, tu cerebro no puede generar ningún modelo fiable, y sin modelo fiable no hay forma de que la alarma se apague. Una mala noticia, por dura que sea, al menos te devuelve un modelo con el que trabajar. La ausencia total de noticia no te devuelve nada. Fíjate en que esto explica también por qué, en muchas ocasiones, la fase de espera resulta más angustiosa, casi de forma objetiva, que la fase de gestionar la mala noticia una vez que ya ha llegado. Una vez que sabes lo que hay, aunque sea difícil, tu cerebro puede empezar a trabajar sobre datos reales. ¿Qué opciones tienes? ¿A quién puedes pedir ayuda? ¿Cuál es el siguiente paso razonable? Mientras esperas, en cambio, no hay ningún dato sobre el que trabajar, solo hipótesis, y ya hemos visto lo poco que ayudan las hipótesis cuando se repiten sin parar. Y aquí es donde aparece algo que, a primera vista, no encaja del todo con lo que acabamos de explicar. Porque si de verdad tememos tanto la incertidumbre, ¿por qué hay tanta gente que paga por meterse en una sala oscura a ver una película de terror, donde no sabe qué va a pasar en la siguiente escena? ¿Por qué nos enganchan las novelas de misterio o los podcasts de crímenes reales, donde deliberadamente no sabemos quién es el culpable hasta el final, y seguimos escuchando precisamente por eso? ¿Por qué hay quien disfruta apostando en un juego de azar o subiéndose a una montaña rusa, donde el resultado es, por definición, incierto, y sin embargo sale de esa experiencia sonriendo y queriendo repetir? Si la incertidumbre activara siempre y de la misma forma la alarma que hemos descrito, deberíamos evitar activamente todas estas cosas. Y sin embargo, no solo no las evitamos, muchas veces las buscamos de forma deliberada. Pagamos entrada por ellas y algunas de ellas nos generan un placer genuino y repetible. La clave está en una distinción que no habíamos hecho todavía: la diferencia entre incertidumbre elegida y segura, e incertidumbre impuesta y real.
Cuando estás viendo una película de terror, tu cuerpo activa exactamente el mismo sistema de alerta que hemos descrito en todo el vídeo. El pulso se acelera, la atención se dispara, la amígdala se enciende igual que se encendería ante un peligro real. Pero en un nivel distinto, más consciente, tu cerebro sabe que estás en un cine, que puedes levantarte e irte cuando quieras, que nada de lo que ves en la pantalla te va a hacer daño de verdad, pase lo que pase. Esa combinación muy concreta, activación intensa más una sensación clara de control sobre la situación, parece interpretarse de otra forma, no como amenaza, como emoción, como diversión, incluso como algo que buscamos repetir. Con una novela de misterio o con un juego de azar de apuestas pequeñas y controladas pasa algo parecido. No sabes cómo termina, eso es innegable, pero sabes que puedes cerrar el libro o dejar de apostar en cualquier momento. Y que sea cual sea el desenlace, tu vida real, en lo esencial, no va a cambiar por ello. La incertidumbre, ahí, es un juego que tú has elegido empezar, con un límite que tú mismo has puesto, no un riesgo que se te haya impuesto desde fuera, sin fecha ni límite. En cambio, cuando el jefe cambia de humor sin explicación, o cuando esperas un resultado médico, la incertidumbre no la has elegido tú, no sabes cuándo va a terminar, y no tienes ningún control real sobre el desenlace. Y ese es, probablemente, el ingrediente que lo cambia todo. No es la incertidumbre en sí misma lo que tu cerebro categoriza como amenaza, es la combinación concreta de incertidumbre más ausencia de control. Esto también explica por qué la misma persona puede disfrutar muchísimo de una noche de juegos de mesa llenos de azar y al mismo tiempo pasarlo francamente mal esperando el resultado de una entrevista de trabajo. No es una contradicción de carácter, es la misma mente aplicando la misma lógica de forma coherente. En un caso hay una salida de emergencia siempre disponible. Puedes parar la partida cuando quieras, en el otro no la hay. La entrevista sigue su curso lo quieras o no, y el resultado, sea cual sea, te va a llegar igualmente. Mismo sistema de alarma activándose de la misma forma fisiológica. Dos experiencias completamente distintas, según si eres tú quien decide entrar en la incertidumbre y sabe que puede salir cuando quiera, o si es la incertidumbre la que entra en ti, sin pedirte permiso y sin fecha de salida. Hay un matiz más dentro de esta contradicción, y es el de las máquinas tragaperras, o el de cualquier juego de apuestas repetitivas. Ahí no solo hay incertidumbre elegida, hay una incertidumbre diseñada, deliberadamente para mantenerte enganchado. El premio no llega nunca de forma predecible, ni tampoco nunca del todo ausente. Llega de forma intermitente, a intervalos que no puedes anticipar. Ese patrón de recompensa impredecible es, de hecho, uno de los más efectivos que existen para mantener un comportamiento activo, más incluso que si el premio llegara siempre. Tu cerebro sigue jugando, en parte, exactamente por el mismo motivo por el que sigue mirando el teléfono, porque la próxima vez sí podría traer la respuesta que espera, y no hay forma de saber si esa próxima vez es esta. Y aquí te lanzo una pregunta, porque esto varía bastante de una persona a otra, y me interesa de verdad leer tu respuesta. ¿Qué se te hace más difícil de tolerar? ¿No saber cuándo va a pasar algo o no saber qué es exactamente lo que va a pasar? Hay quien lleva relativamente bien la espera larga, siempre que sepa que tarde o temprano va a llegar una respuesta clara. Y hay quien lleva mucho peor la espera en sí misma, por corta que sea, aunque sepa con certeza que esa respuesta va a llegar en cuestión de minutos. Cuéntame en los comentarios cuál de las dos te define mejor y por qué. Es una distinción que me interesa explorar más a fondo, con más detalle en un próximo vídeo. Sigamos, porque hay otra pieza de este mecanismo que todavía no hemos tocado. ¿Por qué a veces tu cerebro consigue calmarse solo y otras veces no lo consigue en absoluto, por mucho que lo intentes de forma consciente? Hay una región del cerebro, la corteza prefrontal ventromedial, cuya función, menos según la evidencia disponible, aunque con menos certeza en los detalles finos que en el caso de la amígdala, parece ser matizar la alarma que esta última genera. Algo así como decirle, desde un piso más arriba, tranquila, esto no es una amenaza real, puedes bajar la intensidad. Cuando esa región tiene suficiente información para hacer su trabajo, el efecto es reconocible. Es esa sensación de calma que aparece, por ejemplo, en cuanto por fin te confirman que el vuelo solo lleva 20 minutos de retraso técnico y nada más. El dato en sí no cambia gran cosa, sigues esperando en el mismo sitio, pero la sensación de alarma baja casi de inmediato, porque ahora tienes un modelo claro de lo que está pasando,
y esa región puede, literalmente, decirle a la amígdala que ya puede relajarse. El problema es que, ante una incertidumbre extrema o prolongada, esa región no tiene la información que necesita para dar esa garantía. No puede confirmar que todo está bien, porque literalmente no lo sabe. No tiene datos suficientes para completar el juicio, y si no tiene datos con los que trabajar, no puede hacer su parte del trabajo. No puede bajarle el volumen a la alarma, aunque quisiera, y aunque tú, de forma consciente, te repitas una y otra vez que seguro que no es nada. Es un poco como pedirle a alguien que dé el visto bueno definitivo a un plan sin enseñarle el plan completo. No puede decir que sí con seguridad, tampoco puede decir que no. Se queda literalmente sin poder emitir un veredicto, y mientras tanto, la alarma de abajo sigue sonando sin que nadie la module, por mucho que intentes razonar contigo mismo desde arriba. Esto explica también un fenómeno muy conocido: por qué, en mitad de una discusión importante o de un momento de mucha incertidumbre, cuesta tanto pensar con claridad, aunque tú sientas que lo estás intentando con todas tus fuerzas. No es que tu inteligencia desaparezca de golpe, es que la región encargada de razonar con calma está en ese momento concreto sin el material que necesita para hacer su trabajo, mientras la alarma de abajo sigue reclamando toda la atención disponible. Cuando por fin llega la información que faltaba, aunque sea mala, esa misma región recupera de golpe su capacidad de trabajar, y es entonces cuando casi siempre sientes que por fin puedes pensar con la cabeza fría. Y aquí aparece un factor que es muy personal, y que explica por qué esto te afecta a ti de una forma distinta a cómo le afecta a la persona que tienes al lado. No todos toleramos la incertidumbre igual. La investigación de Dugas y Carleton describe lo que llaman intolerancia a la incertidumbre, un rasgo psicológico que hace que algunas personas la perciban como algo directamente insoportable. Es importante decir esto con claridad. No es que estas personas sean más débiles, ni que estén exagerando. Es que, para su sistema concreto, el coste subjetivo de no saber es objetivamente mucho más alto que para otra persona en la misma situación exacta. Esto no funciona como un interruptor de todo o nada. Es más bien un espectro, con matices importantes. Imagina a dos compañeros de trabajo a los que el mismo viernes les dicen que la semana que viene habrá cambios en el equipo, ya se hablará con detalle. Uno de ellos lo escucha, se encoge de hombros y se olvida del tema hasta el lunes. El otro se pasa el fin de semana entero repasando la frase, buscando pistas en el tono con que se dijo, pensando en todos los escenarios posibles. Los dos han recibido exactamente la misma información, o mejor dicho, la misma ausencia de información. La diferencia no está en los datos, está en cómo de tolerable resulta para cada uno quedarse sin ellos. Hay quien tolera razonablemente bien la mayoría de las incertidumbres cotidianas, un tren con retraso, un plan que cambia a última hora, y solo se ve realmente desbordado en situaciones muy concretas, casi siempre las que más le importan. Todo lo relacionado con la salud o con el dinero o con una relación clave. Y hay, en el otro extremo, quien vive con un nivel de alerta elevado casi permanente, ante cualquier situación mínimamente ambigua, por pequeña que sea, incluso en contextos que a otra persona ni siquiera le generarían una duda. Cuando esta intolerancia es alta, suele disparar comportamientos muy reconocibles, que quizás te suenen. La búsqueda compulsiva de información sobre lo que sea que preocupe, revisar el móvil una y otra vez esperando una respuesta que no llega, darle vueltas a la misma pregunta sin avanzar nunca hacia una respuesta, o incluso evitar por completo situaciones que podrían generar ambigüedad, aunque eso signifique renunciar a oportunidades, y aparece también, con más frecuencia de la que sería de esperar por azar, en cuadros clínicos de ansiedad y de depresión. Vale la pena decir también que esta intolerancia no parece ser del todo fija a lo largo de la vida. Hay periodos, sobre todo tras una etapa de mucho estrés, de una pérdida importante o de un cambio vital grande, en los que cualquier persona, incluida una que normalmente tolera bien la ambigüedad, se vuelve mucho más sensible a ella durante un tiempo. El sistema no está evaluando solo la situación puntual, sino también cuántos recursos le quedan disponibles para gestionar más incertidumbre encima de la que ya está gestionando. Antes de seguir, una aclaración importante que quiero dejar clara. Este vídeo es divulgación general sobre cómo funciona el cerebro. No es un diagnóstico y no es un consejo terapéutico.
Si sientes que la ansiedad o la necesidad de controlarlo todo te está afectando de forma intensa o persistente en tu día a día, lo más razonable es hablarlo con un profesional. No porque lo que te pase sea necesariamente muy grave, no lo sabemos y este vídeo no puede saberlo, sino porque un profesional puede ayudarte de una forma concreta y personalizada que un vídeo, por definición, nunca va a poder ofrecerte. Ese darle vueltas que mencionaba hace un momento tiene nombre propio en psicología, rumiación. Según el trabajo de Susan Nolen-Hoxema, los pensamientos repetitivos del tipo «¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro?» son, en el fondo, un intento mal encaminado, pero comprensible, de tu cerebro de resolver la incertidumbre pensando más y más sobre ella. Tiene una lógica interna que parece razonable a primera vista. Si no tengo suficiente información, quizás pensándolo bastante pueda encontrarla, o al menos anticipar todos los escenarios posibles antes de que ocurran, y así llegar preparado a cualquiera de ellos. Sigamos con el ejemplo del mensaje sin respuesta, porque es fácil ver el bucle completo ahí. Primero piensas, seguro que está ocupado. A los 5 minutos, ¿y si le ha pasado algo? A los 10, ¿y si está enfadado conmigo por algo que dije? A los 20 ya estás repasando la última conversación entera, frase por frase, buscando la que pudo estropearlo todo. Ninguno de esos minutos te ha traído un solo dato nuevo sobre lo que realmente está pasando al otro lado. Solo has generado, tú solo, 4 o 5 versiones distintas de una historia que ni siquiera sabes si es cierta, y cada una de ellas ha reactivado la misma alarma inicial, como si fuera información nueva y no una simple repetición. El problema es que casi nunca funciona así en la práctica. La rumiación no genera información nueva sobre el mundo exterior, solo le da vueltas una y otra vez a la misma información limitada que ya tenías desde el principio, reorganizándola de 1000 formas distintas sin que aparezca ningún dato adicional real. Y mientras tanto, la amígdala se mantiene activada porque, desde su perspectiva puramente automática, el hecho de que sigas trabajando en el problema, aunque ese trabajo no lleve a ninguna parte, es una señal de que el problema, efectivamente, sigue sin resolverse. El resultado es un bucle que se retroalimenta a sí mismo. Más pensamiento repetitivo sin que aparezca ninguna respuesta nueva, lo que mantiene la alarma activada más tiempo del necesario. Y esa alarma sostenida en el tiempo suele asociarse con más ansiedad, con más problemas para conciliar el sueño, y si se mantiene durante semanas o meses, con cuadros depresivos. Y quiero ser claro en un punto concreto. No es que tu cerebro sea torpe, ni que tú estés haciendo algo mal al rumiar cuando te ocurre. Es un mecanismo que durante gran parte de nuestra historia evolutiva tuvo un sentido real y práctico. En un entorno con depredadores reales, anticipar cualquier señal ambigua como un posible peligro y dedicar tiempo mental a pensar en todas las variantes posibles, por dónde podía venir la amenaza, qué ruta era más segura para volver al grupo, tenía una utilidad concreta y a menudo inmediata para seguir con vida. El problema es que hoy ese mismo sistema se activa exactamente igual ante un correo de trabajo sin responder que ante una amenaza física real, aunque el peligro físico, en la inmensa mayoría de estos casos, ni siquiera esté ahí. Y suele ser peor de noche. Sin las distracciones del día, sin tareas concretas que resolver, con el cuerpo ya cansado y la corteza prefrontal funcionando a media marcha, la rumiación encuentra el terreno perfecto para expandirse. Es la razón por la que una preocupación que durante el día apenas ocupaba un rincón de la cabeza puede convertirse a las 3 de la madrugada en el pensamiento que no te deja dormir. El problema, en el fondo, no ha cambiado de tamaño real entre las 3 de la tarde y las 3 de la madrugada. Lo que ha cambiado es cuántos recursos tiene tu cerebro a esa hora para ponerlo en perspectiva. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué puedes hacer realmente? La buena noticia es que este sistema, aunque funciona de forma automática, no es fijo ni está grabado en piedra. Tu cerebro es plástico y existen caminos razonables, no mágicos, no instantáneos, pero sí respaldados por cómo funciona este mecanismo para entrenarlo a tolerar mejor la ambigüedad con el tiempo. El primero es la exposición gradual, aprender a estar dentro de una situación incierta sin resolverla de inmediato.
Esto no significa ignorar el problema ni fingir que no te importa lo que está pasando. Significa, por ejemplo, dejar el móvil en otra habitación durante una hora completa en vez de revisarlo cada 5 minutos esperando una respuesta, y comprobar en la práctica, con datos reales sobre ti mismo, que sobrevives a esa hora sin novedades. La primera vez que lo hagas te va a resultar incómodo, probablemente bastante. La quinta vez, un poco menos. No porque el problema de fondo haya cambiado, sino porque le has dado a tu cerebro 5 pruebas reales de que la incertidumbre, sostenida durante una hora, no te destruye. Con el tiempo, esa prueba repetida es exactamente el tipo de dato que tu corteza prefrontal necesitaba para poder hacer su trabajo. El segundo camino es distinguir de forma consciente y explícita entre lo que puedes controlar y lo que no. Rumiar sobre un resultado médico que ya está en manos de un laboratorio no cambia ese resultado en absoluto, por muchas vueltas que le des. Pero decidir qué vas a hacer tú, independientemente de cuál acabe siendo ese resultado, a quién vas a llamar primero, qué preguntas le vas a hacer al médico, cómo vas a organizar esa semana, sí está completamente en tu mano. Mover el foco de atención de qué va a pasar hacia qué voy a hacer yo, pase lo que pase, no elimina la incertidumbre de la ecuación, pero te devuelve una porción real de control sobre la parte que sí depende de ti, y eso, para tu corteza prefrontal, es información utilizable con la que trabajar. Y el tercer camino es, simplemente, nombrar en voz alta o para tus adentros lo que está pasando. Decirte a ti mismo, de forma literal, esto es incertidumbre, no es peligro. Ayuda a que esa región reguladora tenga, al menos, una frase con la que trabajar, en lugar de un vacío total de información. No resuelve el problema de fondo y no hace desaparecer la sensación de alarma de un plumazo, pero le manda a tu cerebro una pequeña señal de que hay alguien, tú, de forma consciente, evaluando la situación de manera activa, en vez de dejarla enteramente en manos del sistema automático. Con la práctica, esa frase corta puede convertirse casi en un hábito. La primera reacción en vez de la última. Hay un cuarto ajuste, más pequeño, pero que conecta directamente con lo que hablábamos sobre el teléfono. Rediseñar, en la medida de lo posible, las fuentes constantes de incertidumbre artificial que tienes a tu alrededor. Desactivar las notificaciones que no son urgentes de verdad. Quitar el contador de no leídos de la pantalla principal. Decidir tú, de forma consciente, en qué momentos del día vas a revisar según qué cosas, en vez de dejar que sea el propio dispositivo el que decida por ti, constantemente, cuándo te toca entrar en alerta. No cambia la incertidumbre real de tu vida, cambia cuántas veces al día tu cerebro tiene que gestionarla sin necesidad. Ninguno de estos 4 caminos elimina la incertidumbre en sí, porque eso, la mayoría de las veces, no depende de ti, y no está en manos de este vídeo prometértelo. Lo que sí puede cambiar, poco a poco, es cómo responde tu cerebro cuando la incertidumbre aparece y cuántas veces al día le das motivos para activarse sin necesidad real. Y esto nos lleva a la idea de fondo que atraviesa todo lo que hemos visto hasta ahora. No es que tu cerebro esté mal diseñado, es que está diseñado con mucha precisión para un entorno que ya no existe. Durante la inmensa mayoría de nuestra historia como especie, la incertidumbre estaba casi siempre ligada a un peligro físico real y concreto, un ruido extraño en la oscuridad que podía ser el viento o podía ser un depredador, un animal cuyas intenciones no conocías, una tribu vecina de la que no sabías si venía en son de paz. En ese contexto muy específico, tratar cualquier señal ambigua como una posible amenaza y mantenerte en alerta hasta tener la certeza de que no lo era, tenía un coste relativamente bajo, unos minutos de tensión de más, y un beneficio potencialmente enorme: seguir con vida un día más. Ese entorno, además, tenía una ventaja que el nuestro ya no tiene. Las incertidumbres eran relativamente pocas y solían resolverse rápido, de una forma u otra, en cuestión de horas. Hoy, la inmensa mayoría de las incertidumbres con las que convives a diario no tienen nada que ver con la supervivencia física inmediata. Son correos electrónicos, mensajes sin contestar, resultados pendientes, decisiones de otras personas que, en última instancia, no controlas. Y además son muchas, constantes, y a menudo se resuelven en días, no en horas. La notificación de visto sin respuesta, el proyecto que sigue en revisión durante semanas, la aplicación que sigue en proceso sin fecha.
Pero tu amígdala no ha recibido ninguna actualización desde entonces. Sigue funcionando con el mismo software de hace decenas de miles de años, aplicado ahora a un mundo completamente distinto, mucho más ambiguo en apariencia, mucho más lento en resolverse, pero infinitamente más seguro en términos de supervivencia real. Por eso tu cuerpo puede reaccionar con una intensidad casi idéntica ante un mensaje sin responder que ante lo que, en teoría, sería un peligro real. No porque exagere sin ningún motivo, como si fuera un fallo aleatorio, sino porque, para el sistema concreto que lo gestiona, la distinción entre ambos casos sencillamente todavía no existe. Y hay un factor más, muy propio de nuestra época, que no existía en absoluto en el entorno para el que se formó este mecanismo. Llevas encima todo el día un dispositivo diseñado para generar exactamente ese tipo de incertidumbre de forma constante. Un icono con una notificación pendiente, un mensaje en línea que se queda a medias, un contador que no sabes cuándo va a cambiar. No hace falta que pase nada grave para que el teléfono te mantenga literalmente decenas de veces al día en ese mismo estado de predicción fallida que hemos descrito en todo el vídeo. No es que tengas poca fuerza de voluntad, es que llevas en el bolsillo un generador casi permanente de la señal exacta que tu amígdala ha aprendido, durante milenios, a no poder ignorar. Hay otro mecanismo, muy cercano a este, que quizás también reconozcas si lo piensas un momento: la procrastinación. Muchas veces no posponemos una tarea porque sea especialmente difícil en sí misma, sino porque empezarla implica entrar en una zona de incertidumbre muy concreta. No sabemos si la vamos a hacer bien, no sabemos cómo va a salir el resultado, no sabemos qué va a pasar exactamente cuando se lo enseñemos a otra persona. Y esa incertidumbre, sin que la notemos como tal, activa una versión más suave pero reconocible del mismo sistema de alarma del que hemos hablado durante todo este vídeo. Si te interesa tirar de ese hilo con más detalle, ya hay un vídeo en este canal dedicado específicamente a la procrastinación y a por qué la posponemos incluso sabiendo que nos perjudica. Así que volvamos, para cerrar, a la pregunta exacta con la que empezábamos. ¿Por qué tu cerebro prefiere una mala noticia a no saber nada? Porque una mala noticia, por dura que sea de encajar, es información. Y la información, incluso cuando es negativa, le devuelve a tu cerebro algo que la incertidumbre le había quitado por completo: la capacidad de predecir, de evaluar la situación real, de decidir qué hacer a continuación con datos de verdad. La certeza, aunque sea incómoda, apaga la alarma, porque le da a tu corteza prefrontal exactamente lo que necesitaba para hacer su trabajo. La ausencia de certeza, en cambio, la deja sonando de forma indefinida, sin fecha de caducidad, alimentándose de sus propias vueltas. Antes de cerrar del todo, lo recuerdo una vez más: si la ansiedad o la rumiación te están afectando de forma intensa o persistente en tu vida diaria, lo más razonable es hablarlo con un profesional. Esto ha sido divulgación sobre cómo funciona el cerebro. No es terapia, y no pretende sustituirla. No se trata de eliminar la incertidumbre de tu vida, porque eso, en gran medida, no depende de ti ni depende de este vídeo. Se trata de cambiar cómo responde tu cerebro cuando aparece, reconociendo cuándo puedes elegir entrar en ella libremente, como en una película o una partida, cuando simplemente tienes que aprender a convivir con ella mientras se resuelve, como con un resultado médico o una respuesta pendiente, y recordando en el momento exacto en que aparece esa sensación de alarma, que no significa necesariamente que estés en peligro. Significa, la mayoría de las veces, que tu cerebro sencillamente todavía no sabe. Piensa, una última vez, en la persona de la sala de espera con la que empezaba este vídeo. Nada de lo que hemos explicado hace que esa espera sea más corta, ni que el resultado llegue antes, pero quizás, la próxima vez que te encuentres en una situación parecida, grande o pequeña, médica o cotidiana, puedas reconocer lo que está pasando de verdad dentro de ti. No un peligro confirmado, sino un cerebro extraordinariamente bien diseñado para un mundo que ya no es exactamente el tuyo, haciendo lo único que sabe hacer cuando le faltan datos. Y eso, aunque no resuelva nada, ya cambia algo. Si te ha resultado útil entender por qué tu mente reacciona así, suscríbete a Mente Ignota. Cada semana desmontamos un mecanismo más de cómo funciona tu cabeza. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la incertidumbre concreta que más vueltas te está dando esta semana?